Señores, muy buenas noches. El Salvador, tremendo ambiente el que se vive acá en 8 en punto con los panelistas de todos los jueves acá en Noche de Análisis. Un placer, soy Sergio Méndez. Gracias por acompañarnos. En segundo estaremos profundizando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad. Estaremos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña acá en estudio. Conversaremos con este caballero, también con el señor Dagoberto Gutiérrez, el eterno, me dicen a mí en la calle, no sé a qué se están refiriendo. Y el doctor procedente de algún lugar de Santa Ana, el doctor Óscar Godoy. Señores, en segundos conversaremos sobre tutela del arzobispado. Ha solicitado a la Fiscalía General de la República iniciar las investigaciones o retomarlas, si usted lo quiere de esa manera. La muerte de Monseñor Romero, este es el mes y acaba de venir la curia de Roma, del Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco y prácticamente de la beatificación a la canonización son pasos los que hacen falta. Adicionalmente, el otro tema que esta noche estaremos conversando es sobre la legalización por parte del juzgado cuarto de instrucción de la jurisdicción de San Salvador sobre criteriados en contra del señor Mauricio Funes. Conversaremos también sobre las acciones del fiscal general de la República en congelar cuentas y bienes del exdignatario. De eso vamos a conversar esta noche. Antes, le planteamos la pregunta que hemos articulado esta noche, que dice así: ¿qué opina usted sobre la petición que hizo una organización no gubernamental sobre reabrir caso de asesinato de Monseñor Romero? Un 22% hasta este momento opina que se hará justicia. Otro 22% que no pasará absolutamente nada. 38% que es un tema coyuntural político en un año preelectoral. Y un 18% que traerá más polarización a nuestro país. 156 votos sin haber iniciado la entrevista. Me incorporo y con gusto le doy la bienvenida al hombre representativo de la yuca de Chalchuapa, caballero. Un verdadero placer, don Dago. ¿Cómo está? Quizás bien. Se le mira bien. Sí. O sea, usted no está seguro, qué bien. Nadie está seguro. Nadie está seguro. Perfecto, le vamos a preguntar al hombre seguidor de Sigmund Freud, doctor. Es que Sigmund Freud solo andaba pensando y todo lo interpretaba en términos sexuales. Un placer ser. Está bien enfermo. Está bien enfermo. Pase por la clínica. Esperando ahí en la clínica. Doctor, un placer. Igualmente. Gracias. Igualmente. Doctor Óscar Godoy, un gusto, señor. ¿Cómo está? Súper. Hay polémica por Coco. ¿Ya lo encontró? No, ya estuvo, ya está resuelto. Ya está resuelto. Se fue. Punto. Perfecto. Señores, iniciamos esta entrevista más que esperada por El Salvador entero con el tradicional collage producción. Acompáñame que le presentamos de las noticias más emblemáticas. Arrancamos, no perdemos tiempo. Plan Verano 2017 coordinado por Protección Civil iniciará el 8 de abril. Exalcalde de Apopa vinculado a estructura que asesinó a concejal. Acusan a director de la PNC de impedir arresto domiciliar de imputado en caso Saca. La Corte Suprema de Justicia avala que Funes declare desde Nicaragua. La embajada inmovilizan 2 propiedades porque la Fiscalía investiga a expresidente Funes, a Ada Michelle Guzmán y a Mecafé por probable lavado de dinero. Ya tiene criteriados. Mi suplente admitió que es de derecha. Veamos si la quita la sala. Ulises Rivas. Bueno, en el pasado muchos han asumido una posición. La CID pone interés a casos de violaciones a derechos políticos por parte de la Sala de lo Constitucional. Organizaciones piden reabrir caso de asesinato de Monseñor Romero. Reapertura de caso Romero no es venganza, sino justicia. Con esto nos incorporamos. Don Dago, ¿a quién vamos a saludar? Porque hay que saludar a alguien. Sí, cómo no. Ustedes se recuerdan que el novelista turco Orhan Pamuk ganó el Premio Nobel de Literatura.
Este es un libro del que se llama El Castillo Blanco, que expresa la relación entre las culturas del Oriente y de Occidente. Aquí te he expresado la genialidad de Pamuk, que es un hombre valiente de la Turquía de hoy. Búsquenlo, se llama el Castillo Blanco. Recordemos que el día de ayer fue el Día Internacional del Agua. Ese es para nosotros un tema de vida o muerte. No hay hasta ahora ni una política del Estado, ni una política del gobierno, de ningún gobierno, que recoja esa angustiosa temática, que se decida salvar al río Lempa, que agoniza. Este es el mes de Monseñor Romero. Es un mes histórico. El asesinato del profeta no lo hizo desaparecer y está más vivo que nunca. Finalmente, un saludo a Elisa. Ayudarle bastante a tu hermano Elisa y estudia bastante tu carrera de periodismo. Un abrazo y que todo te salga bien. Ok, don Dago, iniciamos conversando acerca de la moción que han presentado ante la Fiscalía, una vez más, del asesinato de Monseñor Romero. En el pasado ya tuvimos a la Comisión de la Verdad, que estableció en alguna manera quién había sido la persona responsable tanto de los hechos y materialmente hablando para la concretización de esto. Vemos a la representante de la Curia que acaban de venir de Roma, donde estamos a unos pasos prácticamente de la beatificación de este. La beatificación, correcto, y la canonización ahora de Monseñor Romero. ¿Cómo se interpreta esto y qué posibilidades concretas ante la falta de recursos que la Fiscalía tiene para llegar a un feliz término y procesar a los verdaderos responsables, si es que todavía están en este mundo? El trabajo de Monseñor Romero, el asesinato de Monseñor Romero, son hechos históricos que no desaparecen y que en realidad no dependen de un juicio penal. Monseñor Romero aparece en la década del 70. Esa es la década bisagra en nuestra historia, donde se ensancha la franja social de la lucha por las transformaciones, donde aparece la lucha armada generalizada, que después se convertiría en guerra. Monseñor Romero y su experiencia nos muestra que la historia no es un camino rectilíneo, sino que tiene curvas, tiene negaciones. Porque cuando el Vaticano nombra a Monseñor Romero arzobispo de San Salvador, lo hizo seguro la jerarquía del Vaticano, que nombraba a una persona conservadora, que tenía condiciones para pagar los fuegos sociales que en el país se estaban acrecentando. Y se equivocaron totalmente. La jerarquía católica de esa década tampoco apoyó a Monseñor Romero. Y entonces, ¿de dónde le vino la fuerza a Monseñor Romero? A la lucha del pueblo. Aquí hay una experiencia histórica fundamental. Nosotros sabemos que en las transformaciones y en los procesos sociales es fundamental el papel del pueblo, de los pueblos. Pero también sabemos que es fundamental el papel del personaje. Monseñor Romero encarna la figura precisa de un líder espiritual, cuyo pensamiento no se corresponde con la teología de la liberación, sino con la doctrina social de la Iglesia. Pero su mensaje, su actitud y su conducta conectó de manera directa con las necesidades del pueblo en ese momento, que entendió al pastor, que respaldó al pastor, que siguió al pastor. Y el pastor fue inspirado por el pueblo.
hay históricamente una serie de nudos en esa década. Fueron 3 años en donde el asesinato de Rutilio Grande impacta en Monseñor Romero, pero no determina en realidad su conducta espiritual y su trabajo con las masas. ¿Por qué asesinaron a Monseñor Romero? ¿Por qué lo mató la oligarquía? Es que en realidad Monseñor Romero se volvió un líder invencible, un líder no derrotable, cuyo pensamiento irrumpe en el terreno del Estado, del poder, de la fe, del cristianismo y de las necesidades vivas del ser humano. No era derrotable, no era vencible. Y decidieron su muerte después de la homilía en que llamó a las fuerzas represivas a cesar la represión. Establezcamos un símil entre la experiencia de Jesucristo. Jesucristo dice: todos somos hijos de Dios. Esto, que es una expresión aparentemente simple, no lo es. Se volvió Monseñor Romero un enemigo invencible para las oligarquías. Y vean qué cosas. Hasta ahora su asesinato ha estado oculto, soterrado. Pero este es un momento histórico de toda la humanidad, donde las cosas ocultas están aflorando, están apareciendo. Entre ellas esto y otros temas que también van a salir a la luz. Es una excelente noticia. Doctor Fortín, voy con usted. Bueno, yo como católico que soy, realmente siento mucha tristeza porque la figura de un obispo se politiza desde hace un montón de tiempo y se va a seguir politizando, por lo visto, con ánimos más allá de los aspectos que son esencialmente teológicos o religiosos. Aún el proceso de beatificación y subsecuentemente el proceso de canonización es un proceso en el que la Iglesia tiene una estructura establecida a lo largo de 1000 años o más tiempo, y cuando los señores obispos llegaban a pedirle al Papa Francisco que para agosto querían que lo canonizara, la respuesta del Papa fue muy prudente y les recordó a los señores obispos que eso lo decide el Espíritu Santo y tiene que ver para la Iglesia con la condición de inclusive pues un milagro ineludible atribuido al Beato Romero. ¿Cómo esto se hizo político? Bueno, en un mundo como el nuestro, absolutamente polarizado y en donde la agresividad para atacar al otro es siempre usada, pues hay que recordar algunas cosas que yo creo que son importantes. Por ejemplo, Monseñor Romero fue un hombre que habló siempre a favor de la familia. Monseñor Romero no fue una persona que estuvo hablando en contra de uno de los extremos de la guerra, sino en contra de los dos extremos de la guerra. De hecho, Monseñor Romero habló y tiene homilías. Lo que pasa es que nadie o muy poca gente de verdad ha leído a Monseñor Romero. Todo el mundo habla de Monseñor Romero, pero no lo han leído. Habla en contra del marxismo. Monseñor Romero no es una persona o no fue una persona como ha sido planteada en este momento, como una especie de guerrillero contrario a la fe católica, porque no lo fue así. Los elementos de los políticos son los que son grotescos. Yo le quiero preguntar a los salvadoreños para que nos demos cuenta cómo la situación de la publicidad desvirtúa las cosas. ¿Cuántos salvadoreños recuerdan que durante la guerra
se asesinaron a 2 obispos y no solo a uno. ¿Cuántos salvadoreños se acuerdan del segundo obispo? Y yo se los voy a recordar algunos dirán, sí, sí me acuerdo. La mayoría, estoy seguro, no lo recuerdan. Porque no le interesa a la ex guerrilla actualmente en el gobierno hablar de eso. El segundo obispo asesinado se llamó Monseñor Joaquín Ramos y era el obispo castrense. Y fue asesinado cuando venía entrando del aeropuerto a las 8 de la noche, viniendo procedente de Costa Rica. Que si fue un asalto, que si no fue un asalto, lo mataron exactamente igual que mataron al padre Rutilio Grande. Lo acribillaron y lo mataron. ¿Cuántas calles se llaman Monseñor Joaquín Ramos? ¿Cuántos redondeles o aeropuertos en El Salvador se llaman Monseñor Joaquín Ramos? ¿Quién se acuerda del nombre de Monseñor Joaquín Ramos? No, cuidado con estar politizando lo que no es pertenencia de los políticos. La iglesia ha tenido mártires desde hace 2000 años y los va a seguir teniendo todo el tiempo. Y no se vale que se quiera politizar algo que en un momento determinado fue un verdadero acto de heroísmo y que para los católicos, no para los que no lo son, porque el inquilino innombrable de Managua habla y habla de Monseñor Romero cuando ni siquiera entró nunca a una iglesia. Y eso es lo que no se vale. De manera que yo creo que tenemos que hablar, si vamos a hablar de verdad, del verdadero Monseñor Romero. Y después, si queda la oportunidad, hablaremos de las connotaciones políticas de lo que es la reapertura de esta investigación. Gracias. Perfecto, claro que sí. Doctor Godoy, por favor, su oportunidad. Bueno, siempre hay un riesgo cuando uno opina sobre estos temas. Por ejemplo, cuando el doctor dice hay que hablar del verdadero Monseñor Romero, ¿verdad? Pero uno inmediatamente pregunta, ¿y qué es ser verdadero en este contexto? Hay que leerlo. Lo verdadero tiene un grado de relatividad, depende del contexto, desde dónde se analiza y desde dónde se posiciona al analizado. En primer lugar, Romero era un hombre de dimensiones, ¿verdad? Era una persona común y corriente, como un ciudadano común y corriente, desde la perspectiva propiamente ciudadana. Pero desde la perspectiva social, era un hombre de sensibilidades, posicionado ante el régimen y dando el rostro a los pobres, a los débiles, a los marginados. Pero también Monseñor tenía una dimensión política, ¿verdad? Y de hecho es la que en alguna medida trasciende en los tiempos. Pero más allá de eso, conforme pasan las décadas, Monseñor Romero se va constituyendo en una entidad histórica también, que debe leerse también en ese gran contexto de la realidad concreta en que uno revisa hoy la política en su sentido más estricto. Por lo tanto, hablar del verdadero Monseñor Romero es hablar de todo eso. Uno no puede eludir el Monseñor Romero político. Eludirlo es faltar a las categorías propias del análisis de la realidad. Luego, la iniciativa que vimos de presentar ante la Fiscalía de que se reabra el caso, en primer lugar es un derecho de quienes tienen derecho en este caso. En segundo lugar es una potestad de quienes tienen potestad. Es una posibilidad abierta con la resolución de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional la ley de amnistía. Por lo tanto, lo abierto sigue, ¿verdad? Y no es que hay que abrirlo, sino que es ponerlo a la mano, ponerlo en objetivo, traerlo a la presencia, dirían los filósofos. En ese ejercicio del derecho hay una pretensión, ¿verdad? La pretensión de justicia, sin que nos preguntemos en este momento qué tipo de justicia se busca, pero justicia en todo sentido, con la idea de que mediante un proceso de este tipo se pueda acceder a la verdad. ¿Pero a cuál verdad? En esto también hay que preguntarse, porque hay una verdad
es popular, ¿verdad? Todo el mundo, si le preguntan quién asesinó a Monseñor Romero, todo el mundo dice quién. Está la verdad electoral, ¿verdad? Es aquella que se activa cada 3 años, cada 5 años y se convierte en material de la comunicación política. Pero también está la verdad oculta, esa verdad que hay que desnudar y que en términos técnicos del derecho hay que ponerla en base material para generar resoluciones de juez. También en esa pretensión de justicia está implícito que se puede buscar una sanción, ¿verdad? Sin saber si la sanción implica castigo o la sanción implica censura. En todo caso, hay un trasfondo de querer reparación, ¿verdad? Otro punto es que hablar de Monseñor Romero en este momento implica abrirse también a la posibilidad. No hay que olvidar las fechas, ¿verdad? Los aniversarios, el significado de los aniversarios y de cómo se viene a la memoria el trauma, lo traumático, lo fuerte, lo duro. El asesinato de Monseñor Romero fue un evento socialmente traumático y políticamente traumático que también se pone en clave de realidad a efecto de rendir tributo, ¿verdad? En un sentido, pero también se pone en clave de hacer posible que la canonización o la santificación sea un hecho que adquiera un volumen mayor por las características de lo que esto puede significar para la historia y la política y la psicología de los pueblos latinoamericanos en general y de El Salvador muy en particular. Se hace también posible que este caso abra a una oportunidad, ¿verdad? Que es la oportunidad o deber que se tiene de que cuando se invoca a Romero y se evoca a Romero, uno debe hablar en clave de historizar, es decir, poner en clave de actualidad qué era y quién era Romero. Romero no era una persona cualquiera, ¿verdad? Era un hombre sensible a los pobres. Y entonces vale hoy en día preguntarse qué diría Romero hoy ante el régimen. ¿Qué diría Romero hoy respecto a los pobres? ¿Qué diría Romero hoy respecto a los débiles, los marginados, los oprimidos, las víctimas del sistema? Cuando el sistema de hoy no es el sistema de antes. ¿Qué diría Romero? ¿Cuál fuera su posición frente al gobierno? ¿Cuál fuera su posición frente a los políticos de turno? ¿Cuál fuera la posición de Romero en esta coyuntura actual? Entonces, evocar el nombre de Romero es traerlo en esa dimensión también, para ser honestos, y no convertir a Romero en un riesgo de utilizarlo instrumentalmente como material electoral. El último Romero, el Romero sensible, el Romero de los pobres, el Romero contra el poder, es un Romero que adquiere mayor significación hoy, cuando 20 y tantos años después, o 30 casi, siguen las víctimas, siguen los masacrados, siguen los muertos, siguen los desaparecidos, siguen miles y miles de niñas y niños abusados sexualmente, con una estructura de poder que no protege, que no garantiza, que no sublimiza el dolor del pueblo. Ok, vamos, señores, a hacer la primera pausa comercial. No sin antes saludar a Carlos Fuentes. Muchísimas gracias, Carlos, por estar pendiente. Eric Ticas también. A ti, Eric, por estar muy, pero muy pendiente. Elizabeth Ulloa Salazar, al igual que Evelyn Lisset Rodríguez Peñate. Muchísimas gracias por sus palabras de cariño para nuestros invitados. Pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros en 8 en punto tenemos muy buenos comentarios y recomendaciones, como uno de nuestros patrocinadores, Green Vitamin, que contiene Eleutero,
ginseng asiático y americano, maca y complejo B para devolverte la vitalidad, prevenir la fatiga y mejorar la memoria. Un sobre de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. Don Dagoberto, y la pregunta también para ustedes, caballeros, pero aguántenme un ratito. Tengo comentarios en 8 en punto. Lo más importante es lo que la población salvadoreña nos dice cada vez que ustedes vienen. Y dice así, Benjamín Orante, muchísimas gracias, Benjamín. Al final, casos así solo generan gasto y deberían enfocarse en otros casos. Nil Hermán Rivera, ya basta con lo de Romero, es historia antigua. ¿Para qué va a revivir ese caso? A mi opinión, también deberían de iniciar caso Sánchez Serén por tantos asesinatos. Yo no comparto, dice la persona que no se identifica, dice yo no comparto, pero respeto los santos. Pero creo que solo utilizan este tema cuando quieren opacar otro caso de alguien del FMLN para distraer al pueblo. ¿Cuántos han muerto en esa misma condición? Y al final nadie dice nada. Si puede, al final dice, por favor, me ayuda producción para terminar la idea. No puede decir mi nombre, claro, por supuesto que lo omitimos por respeto a usted, así lo hizo producción. Noli Casares, no me parece, no apoyo lo que lo nombren santo, es más político todo esto, siempre antes de las elecciones lo sacan a relucir. Seguimos. Dice el amigo Dosmin, pregunta para tus invitados, para ellos, ¿quién es el verdadero mártir? Monseñor Romero o el padre Rutilio Grande. Buenísimo, gracias a ti. María Teresa Mateu, me ofende ver al beato Monseñor Romero en camisas al lado del ateo asesino Ernesto Che Guevara. Bueno, que lo utilizan. Claro, ejemplo de uso político. Seguimos. Antonio C. La muerte de Romero fue exactamente en el momento justo para poder hacerlo mártir y causar y acusar a la oligarquía, fingiendo que ellos no. Pregunta Saguet, dice, ellos lo ven políticamente aunque sus asesinos fueron políticos. Les duele recordar sus atrocidades. Jack, Monseñor merece respeto, no lo politicen. Carolina Maya, con este vamos a llegar a la última. Tenemos una participación tremenda, como todas las noches. Sin embargo, Carolina Maya, gracias. Se politizó desde el momento que lo mató la oligarquía salvadoreña por inclinarse a favor del pueblo salvadoreño. Y por supuesto, adicionalmente a esto, más adelante les vamos a presentar el sondeo. Don Dagoberto, en su momento, caballero, va para ustedes también. Yo me recordaba que Monseñor Romero les decía a los jueces, hablaba de la corrupción y que tenía en aquel entonces a las autoridades 90 casos depurados de desapariciones forzosas. El tema, don Dagoberto, caballeros, es que seguimos con las desapariciones forzosas. De hecho, la Fiscalía maneja alrededor de 755 fluctuantes solo en los 2 meses y medio de este año. Derechos Humanos lo ha dicho, y adicionalmente también la Sala de lo Constitucional ha franqueado que miembros del ente castrense han desaparecido a otros miembros. Don Dagoberto, ¿quién mató a Monseñor Romero? Se lo voy a preguntar así, le voy a dar la respuesta, y si esa asiente, ¿fue realmente Roberto Dabuizón? 1. 2. ¿Quién lo mataría actualmente a Monseñor Romero si él estuviera vivo? Por favor. Qué buena pregunta. Este es un tema que se aborda históricamente, porque el trabajo de Monseñor Romero se desarrolló justamente adentro de la historia, en un escenario construido históricamente, correspondiente a la crisis de la década del 70, crisis encendida con sus propias características y sus propios rasgos. Monseñor fue producto de eso, justamente de eso. Claro, era un hombre de fe, un hombre poderoso, a partir de su sensibilidad y de su humanidad. En cierto modo, puede decirse que Monseñor Romero desbordó los marcos de la Iglesia Católica. Y es más, desbordó los marcos del Estado Vaticano.
esto resulta ser una experiencia hasta natural. Porque ser cristiano es una cosa muy difícil, porque es el que se parece a Cristo. El cristiano es el que se parece a Cristo. El cristiano no es el clerical, sino aquel que se compromete con el prójimo. Eso fue lo que hizo Monseñor Romero. Claro, esto lo puso a caminar en las honduras más profundas de la angustia humana. Y no se puede estudiar, ni reflexionar, ni pensar la historia del Salvador de la segunda mitad del siglo pasado sin el papel histórico de Monseñor Romero. Papel histórico. También se estudia el papel histórico de la Iglesia Católica. Por ejemplo, cumpliendo un papel político. No es casual que, por ejemplo, en las luchas de la independencia, en 1821, los sacerdotes jugaran un papel verdaderamente trascendental. Eran los intelectuales, eran los criollos, los que tenían el poder ideológico y entendían eso. Por eso jugaron un papel político. Y lo sigue jugando la Iglesia Católica. A la pregunta de quién mató a Monseñor Romero y por qué lo mató. ¿Y por qué lo mató? En general se dice, fue una decisión de la oligarquía. De la oligarquía. Haya sido quien haya sido, cumpliendo los designios y las decisiones. Porque una verdadera amenaza por su fe, por su compromiso, por su decisión. Observemos que esa fe, ese compromiso y esa decisión venía de su comprensión de la doctrina social de la Iglesia. Formalmente no se entiende a Monseñor como un teólogo, pero su pensamiento, que está organizado en una serie de publicaciones, te aclara sobre el Estado, sobre la ley, sobre el derecho, tal como vos lo podés encontrar en las cartas de Pablo de Tarso. Lee la carta a los romanos y ahí está abordada la relación con el Estado y la posición frente al imperio, con cabeza política. Ahora bien, ¿y quién lo mataría hoy? Los mismos. Los mismos. Si han habido momentos en donde personajes han dicho, si vuelve a aparecer Monseñor Romero, lo vuelvo a matar. ¿Y quiénes son los mismos? Las cosas han cambiado, pero no han cambiado. Por eso es que la figura de Monseñor Romero cruza los tiempos, cruza los años. Y él sigue invicto, más vivo que nunca. Es un gran problema. Los muchachos del campo. Un gran problema. Y él decía, el profeta tiene que ser incómodo. Incómodo. Ok, doctor Fortín, voy con usted. Quiero leer dos frases de Monseñor Romero para que se den cuenta cómo se politiza innecesariamente su posición. Por supuesto que conocemos las otras frases que el partido político de gobierno pues hace públicas todo el tiempo. En 1978 Romero dijo textualmente: el marxismo materialista destruye el significado trascendental de la Iglesia, pues una Iglesia marxista no solo sería autodestructiva, sino sin sentido. Y el 20 de enero de 1980, Beato Romero dijo textualmente: a las organizaciones guerrilleras les digo,
Cesen ya esos actos de violencia y terrorismo, muchas veces sin sentido y que son provocadoras de otras situaciones de más violencia. La iglesia es una cosa. Los santos de la iglesia están dentro de la iglesia. Son trascendentes porque la iglesia es trascendente. No podemos hablar de la historia de la humanidad ni de la historia de Occidente sin recordar a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona, a San Ignacio de Loyola o a San Ignacio de Antioquía. No podemos recordar la historia actual sin recordar a San Juan Pablo II, que cambió la historia reciente. La historia tiene partícipes y actores, y Monseñor Romero lo fue, pero en una posición distinta de la que los políticos le quieren dar, porque Monseñor Romero habló en contra de los excesos de un lado y del otro, y por eso es que a mí particularmente me ofende que se quiera volver a politizar innecesariamente la figura de un hombre que fue un hombre bueno y que terminó su vida en la tierra siendo asesinado. Yo realmente insisto, como decía la mayor parte de los comentarios de los televidentes, que debemos seguir hacia adelante. Yo particularmente creo que esto tiene una motivación esencialmente política y que esa motivación política tiene que ver simplemente con el periodo preelectoral que se avecina. Y de nuevo la polarización se va a hacer más grande y de nuevo la agresividad entre unos y otros va a tornarse cada vez más fuerte. Que Monseñor Romero habló solo contra los desmanes marxistas, por supuesto que no. Que también dijo otras frases muy duras, que esas son de común conocimiento. Yo pienso que es momento de seguir avanzando. Ok, doctor Godoy, quiero presentarle a usted, a nuestros invitados y a ustedes también, lo que opina la población salvadoreña antes de su participación con relación a la solicitud de apertura del caso de la muerte de Monseñor Romero. Esto es lo que nos dijeron luego de que salimos a pedir su opinión con las cámaras de Canal 33. 8 en punto. Sería bueno en ese caso porque murió bastante gente inocente. Y el problema es que, aquí les voy a decir, el señor Romero les decía la verdad, pues. Y por la verdad murió Cristo. Sería como buscar un culpable y eso llevaría a la gente a que sí hagan justicia y por el otro lado que no quede impune, ¿verdad? Entonces desataría un montón de cuestiones en su entorno y por eso pues mejor dejarlo así como está, pues. Considero que estaría bien porque todas las cuestiones de delitos deberían de esclarecerse, no importa cuánto tiempo pase, ¿verdad? Eso ya está el pasado. Pues estaría bien. ¿Por qué? Estaría bien. Pues para que no quede impune. No, yo digo que ya no, ya eso ya pasó la historia. Ya él ya murió, ya está fallecido, está juzgado por Dios. Quieren abrir de nuevo esa justicia, pero no sé si lo irán a encontrar la justicia. Bueno, yo estoy de acuerdo, hijo, que se investigue, porque el Señor fue un sacerdote que luchó por el pueblo y para los sin voz, ¿verdad? Estoy de acuerdo que se investigue, le digo, para dar con ellos, aunque le hagan después un perdón a los hechores, ¿verdad? Pero tiene que aclararse eso. Ok, doctor Godoy, voy con ustedes lo que piensa la población salvadoreña, pero adicionalmente para la investigación de este tipo de delitos y otros, el gobierno le ha dado o le va a dar 250,000 pesitos únicamente a la Fiscalía para que se divierta en la investigación del delito de todos los casos que tiene que investigar. ¿Su opinión? Sí. Reitero lo que dije en el apartado anterior, ¿verdad? Que estamos ante un evento de asegurar, mejor dicho, que la trascendencia de un martirio se mantenga viva en el pueblo, ¿verdad? Y vemos que la gente tiene opiniones diversas, ¿verdad? Hay quienes se aferran a la idea de que deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Y otros que dicen que hay que buscar a los culpables, dicen.
yo no creo que los culpables estén vivos, pero en todo caso hay que buscarlos, los de un lado y los de otro. Lo otro que quiero decir es que, ante la pregunta de Sergio, ¿quién lo mataría hoy? Los mismos, dijo Dago. ¿Quiénes son los mismos?, dijo Sergio. No respondió Dago. Pero los mismos son los que tienen poder. Quien tiene poder hoy no lo tuvo antes, y quien lo tuvo antes no lo tiene hoy. En todo caso, los que matan en contextos como estos son los que se disocian militarmente en el ejercicio del poder. El contexto de hoy es similar al contexto anterior, ¿verdad? El contexto de antes era el contexto de asesinatos, de desaparecidos, de perseguidos, de excluidos. Ese contexto sigue igual. Por eso yo mencionaba hace un momento de que si ponemos en clave de actualidad, ¿cuál sería la imagen del monseñor del que estaríamos hablando? ¿Estaríamos leyendo las mismas homilías de crítica al régimen, las mismas homilías de crítica al poder, las mismas homilías de crítica a quienes con poder civil se disocian militarmente hoy en día? ¿Quiénes lo matarían hoy? Los que fueran foco de la crítica y de la censura contra el régimen. Lo otro es que también uno debe desmitificar, ¿verdad?, la sacrosanta iglesia, ¿verdad? Y aquí yo no hablo como católico ni como nada de eso, ¿verdad? La iglesia también tiene historias, y el caso de Monseñor Romero no es el único. El martirio ha cruzado la historia en las luchas por el poder también. Si no, yo les pido que lean, por ejemplo, los libros de Samuel, cuando él describe el ascenso de Saúl al poder, ¿verdad?, en la construcción de ese estado fundacional de las tribus israelitas, donde más adelante, cuando Saúl es sustituido por David, en medio de todo eso hay conspiraciones, matanzas, persecuciones, asesinatos. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad?, sino que es la veta histórica que cruza a quienes se cruzan entre la fe y el poder y la fe. Siempre va a haber una controversia de ese tipo, siempre va a haber coyunturas que se exasperan y se desbordan. Siempre que tengamos políticos que se disocian militarmente, la potencia de matar a quienes tienen voz fuerte y sensibilidad fuerte va a estar ahí. Matar es una posibilidad en todo sentido. ¿Cómo se mata hoy en día? No se mata con una bala de plata, como se dice, pero se mata de diferentes formas. ¿Cuántos niños, cuántas niñas son matados por la insensibilidad de las instituciones que deberían protegerlos? ¿Cuántos niños y niñas de este país no comieron hoy? ¿Cuántos niños y niñas de este país no pudieron dar un paso en la construcción de su futuro? ¿Cuántos por leer el catecismo se olvidaron de ver el rostro de niños y niños que están enfermos? ¿Cuántos, alzando la cruz, no se dan cuenta que miles de personas son maltratadas en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de atención médica oportuna? ¿Cuántos mueren en una forma cruel como consecuencia de un sistema de ineptitud y de corrupción? ¿Quién mata más? ¿Quién dispara una bala contra un feligrés o quien se roba 250 millones y saquea los hospitales y las escuelas? Hay asesinos de todo tipo y hay cínicos de todo tipo que se maquillan el rostro para parecerse a Monseñor Romero, pero en el fondo tienen el alma más podrida que el diablo mismo. ¿Cuál es la sensibilidad que Monseñor tuviera hoy? Monseñor sería consecuente con su sensibilidad. Y hoy Monseñor estaría criticando al régimen, criticando a la ministra de Salud, criticando al ministro de esto y de esto, criticando al gobierno, criticando a los poderosos que se niegan al rebalse necesario para que los recursos lleguen a los pobres. Monseñor estaría criticando a quienes son ineptos
y no producen sistemas seguros para la vida mínima de la gente. Monseñor enarbolaría la bandera de la censura para quienes por décadas hablaron de luchar por los pobres, pero que la única gran aspiración no era más que aburguesarse en toda su plenitud. Yo no creo que Monseñor estaría del lado de quienes usan su nombre en vano, sumando un pecado más a los pecados que tienen. Okay. Hay que desnudar a quienes nos ponen rostro de iglesia, pero tampoco se atreven a decir que en este país desaparecen 3 o 4 personas diarias, aunque bajen las cifras de homicidios. 3 semanas después sabemos que los desaparecidos son muertos. Monseñor estaría sensible ante el dolor de la gente y no andaría preocupado por la iglesia y por la cruz y el catecismo. Monseñor era de otro tipo, de otro planeta. Ok, vamos a ir a una pausa y una cosa nos lleva a la otra porque estamos hablando de Monseñor Romero y la solicitud misma que han interpuesto en Fiscalía General de la República para que se inicie la investigación nuevamente de este caso. Pero vamos a amarrarlo, por supuesto, de una persona, de varios que han ocupado el nombre de Cristo para de pronto subir a un andamio político. Y uno de ellos fue el señor Mauricio Funes. Y es que esta semana hemos conocido donde el señor Fiscal General de la República recibe la venia de un criteriado allá en la jurisdicción de San Salvador, en el juzgado cuarto de esta localidad, donde en efecto se da la venia de esto, pero particularmente también se congelan cuentas y propiedades del ex mandatario e investigando también a muchos que en su momento, hoy no sé, se denominaron los amigos de Mauricio Funes. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Con esta nota, inmovilizan 2 propiedades porque Fiscalía investiga a expresidente Funes, Ada Michelle Guzmán y Mecafé por probable lavado de dinero. No solamente lo están investigando por esto, sino que adicionalmente por el tema del Chaparral. En su momento, la 21ª vez que el señor Funes se dignó a visitarnos acá precisamente y responder ante el rigor periodístico de su servidor, ante el cuestionamiento de que qué tenía que estar investigando el fiscal general de la República, el tema del Chaparral. Y meses después nos damos cuenta que el ex fiscal general de la República, ¿cómo iba a investigar? Si él mismo ha dicho que iba a traer su pistillo mensualmente a casa presidencial. Lo dijo él en 8 puntos. Veámoslo. Hablemos del Chaparral, presidente. ¿Por qué el fiscal general de la República no tiene nada que investigar? ¿Es porque realmente no hay un delito? Porque el presidente Flores en su momento también dijo que no había delito. ¿O es porque de alguna manera al salir usted y no gozar de un fuero podría también ser investigado? No. ¿Por qué? No, en primer lugar... Constitucionalmente le corresponde al fiscal investigar. ¿Por qué no tendría que investigar como usted lo mencionó? Yo no he dicho que el fiscal no tenga que investigar. El fiscal? Yo lo que he dicho es que el fiscal debería establecer sus prioridades de investigación. Tiene poco presupuesto y pocos fiscales, y él mismo lo ha expresado. Por lo tanto, hay que establecer prioridades. ¿Por qué el Chaparral? El Chaparral no tiene ninguna irregularidad. Nosotros nos encontramos con un problema. Hay un problema de diseño. Hay un problema en el cual se llegó a establecer que Astaldi no podía continuar más con el contrato. Pero la montaña se había movido y luego se determinó que ya no. No, la montaña tenía un desplazamiento. No, pero es que lo dice el técnico. Ok, esto fue en extracto lo que dijo el señor, que parecía una experiencia casi religiosa, como dice el cantante, de que de pronto se movió la montaña y de pronto ya no. El tema es que se pagaron 3 dibujos a Intertechne. Lo que me llama la atención, caballeros, es esto, que en un Twitter el señor Funes desde Nicaragua dijo de que un criteriado hacía cualquier cosa con tal, y decía lo que fuera, con tal de salir adelante en un caso. Como muchos criteriados cuando él era presidente también lo dijeron. Pero adicionalmente me llama la atención porque dice: Fiscalía consigue que sospechoso en caso Funes acceda a declarar contra expresidente. Para empezar, son varios. Y en otro tema, ex asesor de Mauricio Funes será
o fue testigo criteriado en el caso Petrobras, Joao Santana. ¿Por qué no dijo nada ahí entonces? Claro. De la persona que trajo Polistepeque. Claro. Don Dago, voy con usted, por favor. Este juicio contra Mauricio me parece que está siguiendo un curso esperable, con mucha lógica. Mauricio es el antepenúltimo presidente de un gobierno del Estado neoliberal montado en el país al finalizar la guerra civil, con todas las características de los presidentes de ese Estado neoliberal. En esas circunstancias la política se convierte en una mercancía. El ejercicio del gobierno es cualquier cosa menos un compromiso político. Para ser presidente no se requiere ningún programa político de gobierno, sino aptitudes y condiciones para ganar candidaturas. El hecho de que esta presidencia de Mauricio haya desembocado en lo que desembocó expresa en realidad el derrumbe de ese Estado neoliberal. Aparte de las condiciones personales de Mauricio, de la ausencia de aliados en su gestión, de la ausencia de alianzas en su gestión, aparte de esas cualidades personales, el hecho es, a mi juicio, que están creadas las condiciones para pasar de un juicio civil a un juicio penal, usando los recursos propios de la investigación. Si hay testigos criteriados, eso es parte de la legalidad. Allí no hay ningún problema. El tema es que me parece que hay condiciones para la construcción de un sistema probatorio. Y no creo que en estas circunstancias ese gobierno tenga saldos positivos y ese expresidente tampoco. Es deseable finalmente que la energía que está moviendo ese proceso sea por lo menos en un 50% proveniente de la sociedad salvadoreña. Doctor Fortino. Realmente el señor ese, cuyo nombre no voy a volver a mencionar en público, es la antítesis de los valores que una persona decente puede tener. Es un tipo mentiroso, soberbio, realmente incapaz de hablar con la verdad, se contradice de una manera descomunal. Basta releer o revisar algunos vídeos que se tienen por ahí cuando el señor Paco Flores estaba siendo investigado y como él decía que el que se va del país y no sé qué cosa, entonces no se puede llamar un perseguido político y no sé cuántas cosas, y después el tiempo lo ha hecho tragar tierra, porque como estamos en televisión no puedo decir qué es lo que realmente le está pasando y qué es lo que está comiendo, pero es una situación que debe ser terrible para el ego superlativo de este tipo que ha llegado de la nada a la cúspide y de la cúspide al abismo, en donde las personas que otrora fueron sus amigos ahora no quieren ni siquiera saber de él y que francamente van a ir cayendo según él mismo lo va vaticinando, porque en su desesperación advierte hace unas semanas, por ejemplo, que iban a llamar a un testigo criteriado y por supuesto pretende descalificarlo.
La realidad es que los salvadoreños esperamos sinceramente que la Fiscalía actúe, porque como decía el doctor Godoy, francamente es indignante que el país no tenga hospitales, no tenga escuelas, no tenga maestros ni médicos pagados decentemente, no tenga policías pagados decentemente. Ustedes saben, perdón que me salga un segundo, pero me lo decía una policía el otro día, ¿saben cuántos psicólogos clínicos hay para toda la corporación policial en la República? Asústense, hay 2 psicólogos para toda la corporación policial. Y una es mi amiga. Ah, ¿de verdad? 2 psicólogos. Así estamos de mal. Y que haya un fulano que viva en otras tierras como príncipe mientras le queden residuos de lo que tiene y que no era de él o a lo mejor obtuvo de maneras apócrifas, eso es totalmente indignante. Le deseamos a la Fiscalía lo mejor para esta investigación que verdaderamente es necesaria. Ok, quiero mandar saludos, bueno, muchísima teleaudiencia que lo felicita a ustedes, pero quiero saludar a Marco Tulio Rodríguez y a Zoila de Rodríguez, que están muy, pero muy pendientes de su entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias también para ustedes. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, lo último que decía el doctor Fortín, ¿verdad? Deseamos que la Fiscalía sea exitosa en esta querella, ¿verdad? Que logre los propósitos que se ha planteado. Hay que decirle al fiscal que la sociedad salvadoreña espera mucho de esto. Todos esperan un resultado positivo en términos de hacer justicia en este caso. Las cifras que se han estado hablando en el caso de lavado de dinero de Mauricio Funes, a quien yo sí nombro, 250 millones, sumados a los 246 millones del otro y a los no sé cuántos millones de los otros. Es terrible, ¿verdad? Lo que la clase política hace con el dinero de la gente. No, y dicen que todavía esa cantidad es insignificante a la par de una verdadera investigación. Sí, es posible, ¿verdad? Es una corrupción desbordada, pero en medio de todo, yo pienso, en a manera bien personal, que el expresidente Funes volverá a pisar suelo salvadoreño. No lo va a hacer con la algarabía de siempre, ¿verdad? Lo va a hacer con el rostro compungido y sin ver de frente al pueblo, ¿verdad? Va a mostrar que puede ser dócil, que puede ser humilde, pero en ese proceso abrirá su boca y vomitará nombres. Vomitará nombres de compañeros de riesgos, de compañeros de viaje, de compañeros de lucha, ¿verdad? No dudemos que así va a ser, ¿verdad? Cuando el juicio termine y la justicia funcione como debe funcionar, él pasará a la historia como un dato de cosa juzgada. Y eso va a ser bastante para su psicología, porque él siempre se creyó prócer. Y él se imaginó que en la historia iba a aparecer en los libros de texto cuando se hablara del heroísmo y que en las fiestas patrias su nombre iba a ser evocado por todos lados, ¿verdad? La censura y el silencio, yo creo que después de todo la gente ya no dirá nada, ¿verdad? Y ahí habrá terminado la historia del purgarcito. ¿Cree usted? Sí, pienso, o al menos eso pienso. ¿Cree usted que va a venir con la cabeza agachada o va a seguir con la misma dinámica de siempre, no, que hasta este día le están demostrando las cosas? Y lo que pasa sí es que él está agotado, en el sentido bien estricto del término, ¿verdad? No, yo sé que él ya no es nadie, él ya no es noticia. Agotado, ¿verdad? Y el único ruido que se le escucha es porque hay una frontera de por medio y hay un presidente de por medio. Pasado eso, será cosa. Y si puedo decir una cuestión que... Yo no tengo tiempo, rápido. Solo una cosa. A mí me preocupa que la Corte Suprema de Justicia haya permitido que se le mande el cuestionario allá
a Nicaragua, que es un cuestionario que ya sabe de antemano cuáles son las preguntas. Y eso no es tratar a toda la gente igual. Y la Fiscalía dijo que eso resulta ser inoficioso. Por supuesto. Nos vamos a una pausa. Antes saludo a otra amiga televidente, Yanira Elizabeth Galdames o Yanira de Sol. Muy buenas noches, doña Yanira. Muchísimas gracias por su preferencia. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señor. Compórtese. Es un programa familiar, por el amor de Dios, por favor. Don Dagoberto Gutiérrez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Gracias, bien. Cuídese, don Dago. Que recuperes tu no anda salud. haciendo desorden, sí, de verdad. Tomate las pastillas como el médico te lo ha indicado. Sí. Eso es muy importante. Sí. Las píldoras de las que estaba hablando. La celestilla que usted toma, doctor. Un gusto, que esté bien, señor. Cuídese. Igualmente. Caballero, sí. Un placer, cuídese. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón. Quizás la Caja de Crédito. Ay, que ve la Caja de Crédito de Colón, por el amor de Dios, nos van a retirar. Acá lo tengo. Pues la otra, me dicen la suya, ¿no? La mano también, por favor. Allá, por favor. Póngala ahí para que la vean, por favor. Qué desastre de final usted. Por favor, Caja de Crédito. Ahí lo tenemos. De lado, pero no, del otro lado. Ay, doctor Godoy, últimamente todo usted anda de lado, doctor, de veras. Me desplazo rápidamente y le presento la participación ciudadana de esta noche. La pregunta, ¿qué opina usted sobre la petición que hicieron una ONG sobre reabrir el caso de asesinato de Monseñor Romero? Un 21% dice que se va a hacer justicia, un 18%. No pasará nada, un 40%. Un tema de coyuntura, 21%. Traerá más polarización, 292 votos. Hasta este momento, señores, se viene Olimpia 33, todo deporte. Recuerden, el día lunes nos estará acompañando en exclusiva el destacado jurista, ex coordinador del partido FMLN, el doctor Fabio Castillo. Conversaremos de todo, como 8 en punto lo sabe hacer, y particularmente hablaremos de reabrir el caso de Monseñor Romero y, por supuesto, criteriado, don Dagoberto Gutiérrez, gracias, se atravesó sobre el criteriado y el caso del señor Mauricio Funes. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. Dios mío.